Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro programa Familias Sí Funcionales en el episodio número 16, bien contentas de poder compartir nuevamente este espacio con ustedes, este podcast live, porque hoy continuamos con un tema que es muy importante y es acerca de la identidad. No sé si recuerden que en el programa pasado estuvimos hablando sobre el robo de la identidad. Bueno, pues hoy estamos hablando de recuperar la identidad, así que quédate porque este programa va a ser demasiado edificante para tu vida, ya que estaremos hablando de cómo volver a recuperar la identidad. Pero bueno, pues hoy quiero preguntarte, Denise, ¿cómo estás el día de hoy? Ay, muy feliz, bendecida me siento de poder estar aquí nuevamente con todos ustedes, ya tan rápido un programa más, el número 16. Agradecida, bendecida y qué gusto de tenerlo aquí, hermano Noé. Gracias. Hola, buenos días a todos. Es un enorme placer estar aquí. Ya quería yo de alguna manera estar en algo como esto. Me siento muy honrado de parte de Dios, muy bendecido y gracias por la invitación. Espero en verdad que esto sirva y que esto sea de mucha edificación también para ustedes. Muchas gracias. Yo creo que sí, por eso lo invitamos, porque sabemos que al escuchar parte de su testimonio antes, nosotros dijimos, tiene que estar en este programa porque se va a embonar con el tema que nosotros estamos hablando, y creo que todo lo que usted tiene que contarnos acerca de su testimonio pues va a ser de mucha bendición, porque Amén. alguien se va a identificar con lo que usted nos va a contar, y pues también estamos bien contentas de tenerlo aquí en el programa. Gracias, un Y placer. pues les pedimos por favor que compartan, Que se conecten. que se conecten, Que si por ahí, comenten. que comenten si tienen alguna pregunta que hacerle ahorita a nuestro invitado, a nosotras o acerca del tema, o si quieren mandar saludos, déjenoslos ahí en los comentarios. Al final del programa estaremos leyéndolos. Y también quiero agradecerles a todas las personas que constantemente en cada programa están con nosotros. Sentimos su apoyo y gracias por compartirnos, porque vemos después que comparten la transmisión, vaya. Así es. Y nos da mucho gusto, porque lo que queremos no es ser vistas nosotros, sino lo que queremos es que vean las personas que lo que hace Dios. Amén. Cuando uno le conoce. Entonces, que llegue su palabra a quien lo necesita. A todos los escogidos. Y pues bueno, estamos muy contentos. Y antes, vamos a darles un pequeño espacio, ¿no? Para que se sigan conectando. Vámonos a un pequeñito comercial. Por favor, compartan. Compartan. Y ahorita regresamos. Amén. Bueno, pues ya regresamos. Aquí estamos ya con ustedes. Gracias por seguir y gracias por compartir. También quiero comentarles que si por algún motivo tienen cosas que hacer, ya saben que las mamás siempre andamos en los quehaceres, pues los esposos siempre andan trabajando, los jóvenes en la escuela. Entonces, si pueden, conéctense con sus audífonos para que puedan estarlo escuchando, aunque no lo puedan ver, porque creemos que, como te dije al principio, va a ser de mucha edificación. Pero bueno, vámonos ahora sí al tema, a lo que hoy el Señor tiene preparado para aquellos que nos escuchan. Y quiero dar un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en el programa anterior, y hablábamos acerca del robo de identidad. Pero ¿qué es la identidad? Bueno, pues normalmente nosotros conocemos que la identidad son las características de la personalidad, vaya, de una persona. Es lo que te hace ser una persona auténtica. Entonces, cada quien de nosotros tenemos una personalidad distinta. Y hoy en día escuchamos mucho a través de terapias psicológicas, o hasta lo hemos visto en redes sociales, personas que se creen que están en una crisis de identidad. ¿Y sabes por qué viene ese término crisis de identidad? Porque hay una confusión, hay un robo de identidad que trae una confusión a sus vidas. Entonces, hoy estaremos hablando nuevamente de eso, retomando un poco de lo que vimos en el programa pasado. Y pues bueno, quiero decirte que la identidad se perdió desde el principio, desde la creación. Sí. Y eso es porque, ¿saben que recuerdan? Bueno, nosotros que estamos, todos compartimos la misma enseñanza porque nos congregamos en el mismo lugar, y hemos aprendido también acerca de la identidad a través de las enseñanzas que nos dan nuestros maestros, nuestros pastores. Y hemos entendido que, fíjense, desde el principio en Génesis 1:26 nos habla que Dios nos creó
dice el Señor, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios nos creó primero a su imagen, pero ¿sabes qué sucede? Dentro de la palabra imagen encontramos 3 letras al final. Si nosotros escribimos la palabra imagen, hay 3 letras al final que terminan en gen. Así es. Esto quiere decir que nosotros teníamos la genética de Dios. Y después la semejanza de Dios. Los genes de Dios estaban adentro de nosotros porque nosotros somos creación de Dios. Entonces, al pasar a ser creación de Dios, teníamos su genética de Él. Teníamos que parecernos a Él, teníamos que portar lo que Él porta. Pero sabes que después, por cuanto Adán y Eva pecaron, esa genética se perdió. Porque si leemos Génesis más adelante, nos habla que después Adán y Eva pecaron y concibieron un hijo, pero ahora fue creado a semejanza de imagen, y si te das cuenta ya viene primero semejanza y después imagen. Ya se cambió la genética de Dios, ya el hijo estaba primero hecho a la semejanza del hombre. Así es. Y desde ahí, por cuanto entró el pecado, por medio de la desobediencia y la rebelión, nosotros perdimos la identidad que estaba en nosotros desde un principio, y ahora nos toca recuperarla, pero para poderla recuperar nosotros tenemos que conocer a Dios para volver a recuperarla. Y pues bueno, estaremos hablando acerca de eso, porque sabes que el enemigo desde un principio fue muy astuto, para poderse robar la identidad de las personas, de los hijos de Dios, y fue a través del pecado. ¿Sabes por qué el enemigo se robó la identidad? Pues se la robó para que nosotros no cumpliéramos con un propósito. Y yo sé que el tema de hoy va a estar bien impresionante, y también porque Noé nos estará contando de su testimonio acerca de este tema. ¿Hay algo más que quieras decir tú? No, yo creo, bueno, sí. El tema se llama Recuperando la Identidad, y yo creo que es algo, pues como lo mencionabas, que todos tenemos que recuperar. O sea, esto ya no es de que no, yo no necesito. O sea, desde que ya venimos al mundo, como sabemos, la genética fue trastocada, fue transgiversada, se volteó. Entonces ya desde ahí todos tenemos una identidad que recuperar. Sí, porque desde ahí fue al principio donde fue robada. Y pues bueno, Noé, para comenzar yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento te diste cuenta que había un robo de identidad en tu vida? Bueno, hola, pues como ya les dije, mi nombre es Noé. Yo empecé a tener un robo cuando la primera ocasión fue a la edad de 8 años más o menos. Yo estaba muy pequeño y bueno, fuimos a visitar a unos familiares y ahí sufrí sufrí abuso por parte de un familiar, y yo estaba muy pequeño, tenía 8 años, y empezó a haber ahí como que una confusión, como que dije, algo no está bien, como que hay algo que no... Pasó algo ahí. Sí, o sea, pasó algo que no entendí yo en ese momento, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Pero sí sentía que algo no estaba bien, y ahí fue la primera ocasión. Ok, entonces tú eras un niño, tenías 8 años, ¿vivías con tus padres? Sí, yo vivía con mis padres. Mi padre era piloto aviador, mi mamá pues era ama de casa, y pues todo bien. O sea, la verdad que tuve una niñez maravillosa. No tengo un mal recuerdo de mi niñez. Mi papá nos llevaba a volar y todo, pero sí, en una de esas ocasiones, cuando vamos de vacaciones, pues ya un familiar ya más grande, pues ya con un entendimiento ya más maligno, digamos, sí, claro. Pues a base de engaños, ¿verdad? No fue con abuso físico, pero sí a base de engaños, y pues pasó ahí pero a fin de cuentas un abuso. Sí, así es. Fue un abuso sexual. Un abuso sexual, sí. Y, sí, o sea, imagínate tener la edad de 8 años y sufrir un abuso sexual, inmediatamente empieza a haber una confusión en tu vida, porque eso lo usó el enemigo para robar la identidad de Dios en tu vida. Sí, así es. Bueno, yo nunca le dije a nadie, mis padres no lo notaron, pero sí, empecé yo a tener como que pequeños cambios de comportamiento donde ya había inseguridad, ya había miedo, porque pues ya no conocía el temor ni nada, sí, había desconfianza. Y o sea, empezó a ver ahí varias cositas ahí medias, pues sí, que empezó... Cambiaron empecé a ver la vida diferente, sí es. Por ejemplo, en tu personalidad, hablamos que la identidad la podemos asimilar con nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, después de que sufres el abuso, ¿qué empezó a suceder en tu vida? ¿Te aislaste? No sé si, por ejemplo, a veces los niños pasan por una etapa de pánico, de llorar en las noches, no sé si algo así. Pesadillas. Pues no tanto así, pero sí, por decirlo, con mis primos siempre me junté bien, y
Y la verdad no sé cómo oculté eso por mucho tiempo, pero traté pues de asimilar las cosas lo mejor posible. Pues sí, imagínate ser un niño y sufrir un abuso sexual, o sea, yo creo que llega el ¿Cómo momento... lo digieres? Sí, o sea, que preguntarte qué, o sea, ¿Qué eres un pasó? niño, no Sí. sabías a lo mejor ni siquiera de una relación sexual. No, nada, o sea, Ajá. realmente no sabía nada de eso, o sea, no tenía ni conocimiento ni nada, entonces sí estaba... mi papá, pues jamás nos pegó, nunca lo vi tomando, nunca lo vi Fue un fumando. buen ejemplo. Sí, sí, o sea, era una persona muy, 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 muy buena. Y pues era una persona, para mí, pues era la persona que yo más amaba. Él me dio mucho amor, siempre me dio mucho amor, ¿no? Entonces, como que vivía en una burbuja, ¿no? Donde pues no había maldad. O sea, no sé cómo mi papá me mantuvo alejado de todo eso hasta que, bueno, pasó este suceso. ¿Y ese suceso pasó varias ocasiones o solamente fue? Sí pasó como 2, 3 ocasiones, muy, digamos, ¿cómo se llama? De tiempo alargado, cuando volvíamos a ir a otra visita. Con el mismo familiar. Sí, y ya después, pues ya, o sea, ahí ya empezó a mi mente pues a trastornarse, ¿verdad? Porque pues ya había algo que no estaba correcto, vaya. Sí, ya se había robado una identidad. Así Había es. una confusión. Pues imagínate, 8 años y la confusión que ya estaba a causa del abuso Así sexual. Y entonces, Noé, la otra pregunta, ¿jamás le contaste a tu mamá o a un familiar, a un hermano lo que te había sucedido? No sé, o sea, no supe cómo expresarlo, no supe cómo sacarlo, no supe a quién acercarme, no sabía si me iban a regañar Si te iban a creer. Sí, o si me iban a creer, exacto, o sea, yo estaba confundido y dije, no, a lo mejor me van a echar la culpa, no sé, o sea, Sí, claro. nunca tuve esa como que manera de poder acercarme a alguien No, y es para que a esa edad contarle yo me creo ayudara. que a esa edad yo creo que no tenemos la capacidad para digerir algo así, más cuando tú no tienes esa la sexualidad despierta, o sea, es como que entra el abuso y se despierta algo, entonces Sí. no está ni la capacidad y luego ya las emociones dañadas, o sea, ya hubo un robo de identidad, no sabes ni cómo dirigir, ni cómo Digerir. digerir Sí, así es. eso y luego expresarlo, hablarlo, o sea, tampoco. Sí, así es, sí, fue algo como que yo lo guardé muy adentro. Muy Bueno, adentro, o sea, traté ahora de que bloquearlo. ahora que tú platicas eso y de acuerdo a lo que ahora podemos conocer acerca de la palabra, nos damos cuenta que desde que te pasó eso como niño pudiera haberse guardado en tu corazón, en tu alma muchas heridas, tanto en las Sí. emociones, porque el reprimirte, el no decirlo, El no o sea, hablarlo. lo que te estaba sucediendo y guardártelo un niño, guardártelo por tantos años, antes del programa estuvimos platicando tú y yo y me decías que hasta la fecha pues tu mamá no lo sabía. No, mi Entonces mamá no lo sabía. imagínate estártelo guardando por tantos años para ti solo, entonces eso yo me imagino que ocasionó un robo de identidad y por ende muchas heridas y muchas confusiones en tu vida. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque hoy a través del conocimiento de la palabra nos damos cuenta que dentro del alma se guarda el propósito de Dios y el Así enemigo es. siempre va a estar peleando las almas para robarnos el propósito. Así es. Y eso sucedió desde tu niñez. Ahorita en lo que tú estás platicando dices, yo de niño recuerdo tener una niñez feliz, sana, Sí. pero llega un momento donde el enemigo viene a robar eso. Así es. ¿Por qué? Porque él pelea las almas para que no cumplamos un propósito de parte de Dios. Pero también creo algo, Noé, y creo que lo que se ha permitido que vivamos como pues momentos dolorosos, tristes que nos han marcado, también sirven para poder ayudar a otros a que salgan de ese problema. Sí, así es, así lo creo. Creo que esto puede ayudarnos o a los padres, a los jóvenes incluso, o a todas las personas a estar un poquito más alertas. La verdad que a veces no sabemos, tenemos familiares o tenemos amigos, pero muy en el fondo no sabemos cuáles son las intenciones. No conocemos Sí. cómo está su vida. Así es. Y luego, pues bueno, esto pasó en un rancho, entonces en los ranchos también la mentalidad es un poquito más diferente, o sea, Sí, claro. sí pasan muchas No, cosas. y aparte el tema de la sexualidad, del abuso es un tabú. Ha sido un tabú por Sí. muchos años. O sea, yo recuerdo que en mi casa jamás se hablaba de sexualidad. La Sí, exacto. educación sexual que yo tuve de mi mamá es no quiero que salgas con tu domingo 7. Y era Sí. todo. Literal, o sea, todo. No Sí, me o sea, explicaba como- nada. O sea, Como padres a veces nos es difícil un poco acercarnos a nuestros hijos y hablar de esos temas porque precisamente hay un tabú, ¿verdad? Hay algo aquí que lo vemos, no sé, como algo malo, Sí. digamos, pero en realidad creo que ahorita los jóvenes son un poco más abiertos de la mente y los padres creo que deberíamos de tener ese
cuidado de poder acercarnos con nuestros hijos y hablarle con total honestidad, ¿verdad? Mira, mi hijo, en el mundo hay esto y hay esto, y puede pasar esto, porque eso los puede advertir o prevenir de cosas. Y ¿verdad? aparte la sexualidad es parte de la vida. O sea, Sí. obviamente conforme a su capacidad. Yo no le voy a hablar a mi niño de 8 años de la pornografía, cuando él todavía ni siquiera sabe lo que es eso, Así ¿verdad? es. Pero conforme a su capacidad, que es cuidar su cuerpo, que es hablar, que es el respeto, ese tipo de cosas. O sea, Sí. darles la información como papás y fuente correcta, porque si no les damos nosotros la información correcta, la van a ir a buscar a otro lado. Sí, y así es. desgraciadamente va a ser información que no es correcta. Sí, como que tenemos que estar apercibidos de las edades de nuestros hijos, porque pues bueno, van cambiando de etapa, ¿verdad? Entonces, cuando llega una etapa donde tú ya detectas que ya tienes que poner otro cuidado o hablar con él, ya digamos en un nivel un poquito más de entendimiento. Por ejemplo, pues un entonces adolescente. ya te acercas, ya- sí, como dices tú, o sea, no le vas a hablar a un niño de cosas que no, ¿verdad? Que todavía no son edad para contarle. Pero sí cuando tú dices, sabes que ya está la edad donde ya empieza a haber un cambio corporal y hormonal Y ya también. empieza a escuchar unas pláticas, o sea, ya empieza Así a escuchar es. pláticas, a veces no es que lo vean o que ya se acercaron al tema de la pornografía o cosas así, sino que ya escucharon en la escuela o o ya les hablaron de eso, Sí. entonces ya hay dudas y preguntas y qué mejor que tú como padre de familia les hables sobre la orientación y sobre la sexualidad. Sí, así es, así es. Para mí este es un tema muy importante y como te decía ahorita al principio, o sea, el Señor permite que nosotros vivamos cosas porque Él sabe que eso triste y doloroso que nosotros pasamos va a ayudar tanto a nuestras generaciones y ayudar a otros a salir de eso. Sí. Mira, por ejemplo, yo también de niña sufrí un abuso sexual, entonces, ese abuso sexual solamente fueron tocamientos también por parte de un tío y también eso creó en mí, yo me acuerdo cuando me hice adolescente, el mantenerme cohibida, o sea, mi cuerpo empieza a cambiar, ¿verdad? Me empiezo a desarrollar y lo que hacía era siempre estarme, porque era un tío que siempre estaba en la familia, entonces muy cercano, era hermano de mi papá y siempre estaba ahí. Entonces lo que yo hacía era siempre ponerme blusas muy holgadas para que mi cuerpo no se notara porque tenía miedo. Entonces cuando me tocaba estar a solas con él, o sea, siempre estaba en sentido de temor. alerta. Sí, Ajá. ¿Y qué Y edad el temor, tenías? yo creo que tenía como 5 años cuando eso sucedía. Pequeñita. Ajá, estaba muy pequeña y también traía una confusión a mi vida porque yo decía, o sea, si él es un adulto, si él está casado, ¿por qué hace eso? O sea, no. Primero me empezaba a tratar como te quiero mucho, con mucho cariño, haciéndome sentir especial, pero bueno, esos tocamientos sucedían durante la noche, o sea, cuando estaba dormida. Pero bueno, entonces hubo una parte donde eso Dios lo tuvo que sanar. El día de hoy yo lo he perdonado. Gloria a Dios. Sí, Gloria o sea, a Dios. estoy sana. Pero algo bueno que salió de todo eso es que hoy yo como mamá estoy alerta Así con es. mis hijas. Y es un tema que siempre se está hablando con mis hijas sobre la mesa. Algo que te haga sentir incómoda tienes que decirlo. Aún con una mirada, si alguien te hace sentir con una mirada incómoda tienes que decirlo. Hay cosas que tenemos que hablar. Si alguien te Así dice es. que no lo digas, tú tienes que decírmelo a mí. Sí. Mis hijas saben esto que me sucedió. Yo tuve que platicarlo con ellas. Porque a veces, como tú dices, o sea, eres un niño, te confundes y lo único que haces es no hablarlo por el miedo. Sí, así O sea, es. no sabes cómo Así es. tratar ese tema, cómo decirlo, porque como decía también Denise, a lo mejor no me van a creer mis padres o van a decir que porque lo permití, pero imagínate, o sea, qué confusión para un pequeño, ¿verdad? Sí. Pero de ahí Dios nos puede sacar de esa Amén, confusión. así es. Fíjate Así que es. a mí también me pasó algo, no sabía que los tocamientos también eran un tipo de abuso. O sea, me pasó también cuando yo era niña, no recuerdo qué edad tenía, era un vecino y también me llegó a hacer tocamientos, solo fue una vez, pero yo supe decir no. Le dije, no quiero que me toques. Y me toqueteaba y me quería llevar a un lugar. Pero yo supe decir, no me gustan. O sea, me sentía, o sea, yo no sabía que eso estaba mal. O sea, realmente. Pero como que hay algo que Pero te había algo que alerta. decía, no me gusta, no quiero. Sí. Entonces, nunca lo hablé tampoco porque no lo vi como algo, pues ni bueno ni malo. O sea, simplemente, pues, Como no sé. que un suceso que pasó. Como y algo, ya. pero dije, no me gusta, ¿por qué me toca? Entonces, nunca lo hablé tampoco con mis papás, pero eso también ha despertado en mí ese instinto de mamá de estar alerta y me han llamado sobreprotectora y que no los dejo ser, pero es que aún a veces los niños también ya tienen Así esa es. mente tan despierta que puede llevarlos a cometer cosas con otros niños. Entonces, Claro. Sí, como también. papás, eso como que despierta en nosotros ese instinto de protección, de cuidar, no de sobreproteger, porque yo he pero dicho, estar alerta. prefiero ser una persona exagerada y que no pase nada a ser una persona descuidada que después se lamente y diga, debí de haber sido más precavida. Bueno, Sí. hablando acerca de lo que tú comentabas ahorita, dices, yo pude decir que no, en mi caso, yo no.
O sea, yo me acuerdo que eso sucedía mientras yo estaba dormida y lo que hacía era que yo me paralizaba del miedo. Sí, Entonces yo decía, esto te... está mal, tengo miedo y sentía mucho miedo y lo que hacía es que me quedaba inmóvil. Entonces del miedo que sentía y recuerdo haberle dicho a mi mamá, entonces mi mamá, no le dije el nombre de la persona, mi mamá acusó a otro tío y ya hasta que estábamos más grandes ya fue cuando yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Esto sucedió. Me dijo, es que sí me acuerdo que me dijiste de niña, pero yo acusé, o sea, yo pensé que era otro tío. Entonces, pues esto es un tema, la verdad que, como decíamos, sigue siendo hasta el día de hoy un tabú, pero nosotros, aún como hijos de Dios, tenemos que estar mucho más alertas, porque nosotros ya no nada más podemos ver lo visible, sino que también a través de que el Señor nos va dando un discernimiento y una sabiduría, nosotros podemos ver también lo espiritual y poder prevenir a nuestras generaciones. Sí, así es. Sí, porque esto no te afecta nada más a ti, o sea, si no pones especial cuidado, afecta a tus generaciones. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que hay cosas que suceden de generación en generación, entonces hay cosas que tenemos que limpiar y tenemos que pedirle a Dios que nos libre de eso para que no recaigan en nuestras generaciones. No llegue a nuestra generación. Y algo que impacta mucho también es que, dices tú, estos sucesos pasan incluso dentro del núcleo familiar, o sea, con seres cercanos, entonces, como dices tú, Judith, hay que tener especial cuidado. Sí. Especial cuidado. Y en el caso de Denise, pues fue una niña valiente en ese momento, pero sí, muchos no sabemos cómo pues es que reaccionar. a esa edad no es algo tienes. intimidante, porque el que alguien te toque sin tu consentimiento es algo que te intimida y te puede paralizar. Así o es. sea, No, y aparte eres un niño, o sea, no sabes cómo digerir eso. No, pues no sabes de nada de sexualidad, eres un niño, eres inocente. Entonces, bueno, retomando eso, yo creo que cuando se roba la identidad, a lo mejor alguien que nos está escuchando le ha pasado lo mismo, o de cierta manera han perdido su identidad. Por ejemplo, también cuando alguien nos habla, hay un abuso verbal, o sea, un abuso psicológico, un maltrato psicológico de cómo nos hablan, de cómo a veces por nuestros propios padres, nuestros hermanos, o sea, en la forma en cómo nos maltratan con sus palabras, ¿verdad? Así palabras es. hirientes, no lo vas a lograr, eres esto, eres el otro. Entonces, desde ahí se pierde una identidad. Sabemos que desde el principio el hombre perdió la identidad, pero el enemigo hasta el día de hoy, o sea, ve que nosotros tenemos un propósito y empieza desde niños a querer robarnos, porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir los propósitos de Dios. Sí. Entonces, yo creo que cuando no tenemos identidad, todos nos hemos hecho estas preguntas. No sé si ustedes se van a identificar. Por ejemplo, ¿quién soy? Sí. ¿Por qué soy y cómo soy? ¿A quién me parezco? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué nací? Sí. Entonces yo creo que todos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A veces no le encontramos, sin Dios no encontramos sentido a la vida. Y solamente estamos pensando y llorando por las heridas que nos causó el enemigo, las iniquidades que venimos arrastrando, lamentándonos. Porque también yo creo que sabemos hoy que las iniquidades son maldiciones generacionales. Y me he dado cuenta que también hay una iniquidad de abuso sexual en las familias. Si la mamá sufrió abuso sexual, un ejemplo, lo más probable es que los hijos van a sufrir abuso sexual. Entonces, Dios quiere que nosotros recuperemos esa identidad y seamos libres de todas esas iniquidades, maldiciones generacionales que nosotros venimos desde los antepasados. Nosotros que hemos sufrido de cierta manera un abuso, a lo mejor si indagamos dentro de nuestras generaciones hacia atrás, nos podemos dar cuenta que hay familia que pasó por un abuso sexual. Sí, yo de hecho perdón, yo de hecho sí tengo una prima muy querida por mí, también sufrió abuso. Y bueno, yo detecté que por el lado de mi familia materna, por el lado de mi mamá, ahí es donde vino esto. Como que ya había un antecedente. Entonces, cuando ya empiezas a ver y a entender y a conocer las cosas de Dios, te das cuenta de todo esto y tienes la oportunidad de tú poder empezar a cortar con eso para que no caigan tus generaciones. Ver que es algo muy repetitivo, que se repite constantemente, o sea, ya es porque hay una raíz de iniquidad. Platicaba con una amiga que hace mucho que no veía, por aquí está viendo el video, ya la vi, el en vivo. Saluditos. Y ella decía que en su familia hay muchas pérdidas, que todos en su familia han perdido hijos. Entonces dice, yo también perdí, y mi familia, y mi tía, y mi cuñada, y mucha gente. Entonces dije, no se te hace raro, o sea, ya es mucho que pases porque hay una raíz de iniquidad. Entonces, la importancia de limpiar el camino para que eso no toque a nuestros hijos, porque es evidente que se va a repetir. Sí, así es. Y algo, fíjate que algo que a mí me impactó mucho, una ocasión que fuimos por el profeta Ricky,
Le mando saludos por si alguna vez nos ve. Aquí también está viendo. Saludos. Saludos. Fuimos por él, lo acompañé al pastor a ir por él a Monterrey y en el camino de venida veníamos platicando él nos venía platicando su testimonio, cómo Dios le empezó a hablar y luego le dio un ultimátum. Sí. Y la verdad me sorprende la vida del profeta, y él dijo algo que a mí me ayudó bastante porque yo batallé mucho tiempo, o sea, con eso y sobre todo con la pornografía, porque eso también me llevó a consumir bastante pornografía. Sí, entonces, pues es que como decíamos, perdón que te interrumpa, se despierta la sexualidad, sí. Entonces caes en eso. Sí, quedé muy atado por años, entonces yo intentaba, ya cuando empecé a conocer las cosas de Dios, hubo un tiempo donde corté y luego duré un tiempo y luego volví a recaer. Ajá. Entonces ya después fue un poco más difícil y yo decía, ¿cómo salgo de esto? Entonces un comentario que hizo él, dijo, mira, dice, en un árbol, digamos que si tú le cortas una rama, pues la rama va a volver a crecer. Lo que tienes que hacer es desde la raíz, o sea, desarraigarlo. Y para eso, bueno, pues tenemos que tener el conocimiento de qué es lo que nos está pasando, de dónde viene y decirle a Dios que nos dé las estrategias para poder arrancar esto desde la raíz. Sí, fíjate que hablando de eso me he dado cuenta que una persona, la mayoría de las personas que han sufrido algún tipo de abuso sexual, no lo hablan primero. Después eso, el no hablarlo, el no buscar ayuda, eso se convierte, sobre todo la ayuda de Dios, se convierte en una herida tan profunda que te deja tan marcado que te empiezas a confundirte tanto que el enemigo puede traer hasta confusión de homosexualidad o de lesbianismo. Y es que, por ejemplo, una mujer que ha sido abusada sexualmente, o sea, dice, yo ya no puedo confiar en un hombre. Y lo que hace es que el enemigo confunde su mente para que entonces ahora crea que lo correcto es estar con una persona del mismo sexo. Así es. Entonces, eso es lo que el enemigo hoy en día yo creo que trabaja mucho en las mentes para traer la confusión por la falta o el robo de la identidad de las personas. Sí, sí pasa mucho. Fíjate que yo tuve mucho tiempo problema con las autoridades, o sea, no me refiero a la policía, sino con todo tipo de autoridad. O sea, me costaba trabajo ver a mamá con agrado por cosas que pasaron y ¿cómo se llama? Como que me costaba trabajo respetar las autoridades, o sea, incluso aquí en la iglesia, no que no las respete, sino que era muy aislado, era muy aislado, como que no me acercaba, no preguntaba, no confiaba, o sea, muy cohibido. Sí, había una falta de confianza, por eso yo no podía confiar digamos, mis situaciones o mis problemas a alguien que realmente puede ayudarme, ¿verdad? Pero por esa falta de identidad y de pensar que la autoridad lo que va a hacer es abusar precisamente de su autoridad. Entonces como que hay ese temor de decir, no, me van a rechazar, no me van a ayudar o va a ser algo peor. Cuando uno está dañado ya no confías en las personas, o sea, pierdes eso, o sea, te dañó un familiar, entonces como que si mi familiar me hizo eso, o sea, ¿cómo vas a confiar en alguien? Si alguien tan cercano, alguien que yo quería. Sí, que se supone que alguien cercano es alguien que te va a proteger, porque entre la familia se supone que tenemos que tener protección entre nosotros, entonces pues ya alguien externo, pues olvídate. Y el que tú estés hablando de este tema, Noé, para nosotros lo tomamos como un acto de verdad de mucha valentía. Porque sabemos que no es fácil, o sea, mismo ahorita tú comentabas, o sea, hay personas muy cercanas a ti como tu mamá que ni siquiera lo sabían. Entonces, sé que el que tú estés hablando de esto va a traer también el que las personas que nos escuchen hablen, porque yo sé que hay muchas personas que han sido abusadas de alguna manera, han sufrido algún tipo de abuso y nunca lo han contado por, como dices tú, por el temor al rechazo, por el miedo, por la vergüenza, por muchas cosas, por muchos perjuicios, argumentos que nos hacemos en la mente. Entonces yo sé que al momento que tú lo hablas va a ayudar a otras personas a salir de esa confusión, de ese encierro que se han hecho, entonces de poder sanar esas heridas que hay, ¿verdad? A causa del abuso. Y algo, bueno, aunado a eso, algo que también me llevó a perder todavía más la identidad fue después la muerte de mi padre. Eso sí, ya fue lo que me devastó. Yo tenía 11 años cuando él falleció, entonces, pues como te digo, yo siempre tuve buenos recuerdos de él, siempre. Fue un padre muy amoroso, muy llegado. Yo me acuerdo que él me veía y su rostro se iluminaba y pues el mío igual, o sea. Entonces para mí fue mi héroe y cuando él falleció, bueno, pues hubo más confusión, caí pues en más cosas, en pornografía y
y bueno, diferentes cosas. Entonces sí es como que muy importante, como dices tú, la gente que ha sufrido algo así, acercarse a la persona correcta y platicarlo, porque de esta manera empiezas a sanar, empiezas a liberarte. Y bueno, te invitamos de que si tú tienes algún problema similar o parecido, estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para ayudarte, la verdad. Hemos sido una casa que nos hemos edificado los unos a los otros, y yo he recibido mucho apoyo por parte de todos mis hermanos. Les agradezco mucho a todos, de veras, de corazón. Y bueno, pues aquí estamos. Sí, yo creo que es importante que pidamos ayuda. Sí. Que pidamos ayuda a definitivamente. una persona que nos pueda aconsejar. Sabemos que existe la psicología, pero antes que eso existe nuestro creador. Al momento de tú decir, venía algo a mi mente cuando tú estabas diciendo ahorita, también lo que afectó mucho fue la pérdida de mi papá. Yo sé lo que es una pérdida de un papá, no físicamente, o sea, no por muerte, pero sí sé lo que es no tener un padre presente. Ajá. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Cuando yo también encontré mi identidad en Dios, cuando me di cuenta que él era mi padre y sustituyó, me dio esa paternidad Así que yo es. necesitaba, entonces muchas partes en mi vida empezaron a tomar identidad. Mira, yo me sentía como una persona bien etiquetada. Yo creo que todos en algún momento estamos etiquetados Sí. por nosotros mismos, por lo que otras personas dicen de nosotros y por lo que hemos vivido. Yo me imaginaba así, o sea, que yo, si me pudieran ver que tenía etiquetas por todos lados, la menospreciada, la rechazada, la que nadie iba a querer, la que no competía o no tenía los estándares que otra gente me decía, la no puedo hablar, o sea, muchas cosas. Pero sabes que cuando yo busco a Dios y empiezo a conocerle, y entre más le conocía, Él empieza a quitar todas las etiquetas que nosotros tenemos. Así Cada es. uno de nosotros hemos tenido etiquetas Así por es. Bastantes. el llorón, La amargada, la rebelde, la rebelde, la odiosa. Porque hasta éramos odiosos Sí. también La cuando verdad, estábamos siendo en sincero. Dios. Ajá. Y más porque a veces también cuando hemos sido abusados de cierta manera hemos sufrido eso, o sea, nos convertimos en personas amargadas y odiosas, Pues claro, o sea, hay una porque amargura. odiamos a otros. Sí, así es. Hirientes, a veces hablamos desde la herida y somos bien hirientes nosotros, con nosotros mismos nos ofendemos a nosotros mismos, pero ofendemos a otras Sí. personas. Entonces, cuando yo empiezo a conocer mi identidad por parte de Dios, primero yo dije, ya tengo a Dios, ya no soy huérfana, o sea, porque aunque mi padre eso aún te vive, yo me impacta sentía bastante. huérfana. Ajá. Sí, así es. Entonces yo me sentía abrazada y empecé a sentir el amor de un padre como debería de ser realmente. Y sabes que todas esas etiquetas empezaron a quitarse de mi vida, una tras otra, entre más profundizaba en él y más en mis momentos de intimidad, el Señor empezaba a quitar todo eso. Y hoy me doy cuenta que ha formado ya una identidad en mi vida y la sigue formando hasta el día de hoy. Y yo creo que lo ha hecho en tu vida, Noé. ¿En qué momento te diste cuenta de que había algo que tenías que recuperar como la identidad? Mira, nos fuimos de aquí, nosotros ya vivíamos aquí. Ajá. Nos fuimos a vivir a Puerto Vallarta y allá abrí una estética de perros. Entonces en el local donde yo abrí, a un lado llegó también una persona, rentó el local y él abrió una estética pues, normal, ¿verdad? Para humanos. Y entonces... Oye, perdón, ¿y cómo se le llama a las personas que le cortan el pelo a los perritos? pues estilistas caninos o groomer. Ok. Muy bien, no sabía. Entonces, este amigo, yo empecé a platicar con él porque pues de alguna manera siempre he tenido la facilidad de platicar con las personas. Facilidad de palabra. Sí. Entonces me empecé a acercar a él, pero sobre todo porque yo en ese tiempo de soledad y de rechazo y de todo, me refugié mucho en la música. Yo escuchaba música de toda. Música y me sé bastantes canciones, parezco rocola. Pero llega este cuate, se llama Carlos, un saludo por si lo llega veo a ver el video. en Puerto Vallarta, sí. Y entonces él ponía música cristiana. Ponía música cristiana y yo me quedaba así. Esa canción no la conozco. Esa no me la sé. Sí, esa no la conozco, esa no la había escuchado. Porque pues de veras conocí infinidad de canciones y luego empecé a hablar y entonces me acerco a él y le digo, oye, ¿qué onda con esa música? Me dice, no, pues es música cristiana. Y le digo, ¿y a poco existe la música cristiana? Ni sabía. Jamás en mi vida había escuchado música cristiana. Entonces Dios empezó a traerme por la música. Pero cuando ya me acerco a él y empiezo a platicar con él, pues abro mi corazón a él. Dios manejó todo ahí.
Entonces él me invita a una célula. Me invita a una célula. Yo me acuerdo que ese día mi esposa y yo discutimos por, ya sabes, las cuestiones religiosas. Pero me dijo, no, vas a ir y te vas a ir y me vas a dejar aquí. Digo, no, sí, yo me voy a ir. Entonces llego ahí a la célula y empiezan a tocar temas que a mí empezaron a hablar a mi corazón. Empezaron así, como que yo sentía en el corazón heridas y como que dolía, pero al mismo tiempo empezaba como que a hacer sanar. algo. Sí, empezaba a hacer algo. Entonces me impactó desde la primera reunión, me impactaron los temas y lo que Dios empezó a hacer. Entonces yo a este amigo le dije, ¿sabes qué? Yo, mira, sufro yo estoy bien atado a la pornografía. Digo, bien atado, o sea, tengo revistas. Y me dijo, no, mira, te vamos a ayudar. Perdón que lo interrumpa. ¿Fue la primera vez que abrió su corazón con alguien? O sea, que le contó. Sí, Que habló de esos acerca temas. sí, acerca de la pornografía, sí. De lo del abuso, no. Sí pues hasta Le hace tomó poco más empecé, sí, hasta hace poco empecé pero me di cuenta que tenía que sacarlo y que tenía que sanar, o sea, tienes que hacer lo posible por sanar tu vida, por sanar tu persona, o sea, necesitas ayudar. Es una decisión, ¿verdad? Sí. Querer darle la oportunidad a Dios de que nos sane. Así es, necesitas buscar a Y Dios es con que todo tu corazón. hablar sana y la solución nunca va a ser callarlo y guardarlo. No, para nada. Al O sea, contrario. yo me di cuenta que Dios quiere que exterioricemos porque empiezas a hablar con Él y Dios te empieza a limpiar. Y sobre todo, como dices tú, el estudio de la palabra, yo les voy a decir así, lo que hoy nos trajo aquí a este momento fue que el pastor compartió una enseñanza hace unos días sobre esos temas y fue algo que mientras yo leía la enseñanza, yo estaba ahí en mi trabajo y yo empecé a llorar. Empecé a llorar, Dios me empezó a quebrantar. Yo pensaba yo dije, bueno, ya superé esto. No, te das cuenta que no. Entonces Dios empieza a sanar mi corazón, esto fue hace unos días. Y de tal manera que yo empiezo a escribir en el grupo, ¿saben qué? Pues este tema me Abrió su confrontó, corazón. me pegó. Yo sabía que en el grupo pues lo iba a ver todo el mundo, pero yo necesitaba ser libre y ser sano de esto. Entonces Dios me empezó a decir, sácalo. Entonces lo empiezo a compartir. Inmediatamente agradezco de veras el apoyo de todos los hermanos que me dijeron, mira, estamos contigo. Denise me dijo, lo queremos mucho, hermano Noé. Tú me diste una palabra que me impactó bastante también. Entonces todo eso me empezó a ayudar. Y dije, ¿sabes qué? Pues tengo que sacarlo. Entonces yo lo saco y bueno, yo no contaba con que me iban a invitar y pues fue de mucha bendición, la verdad. Y es importante, o sea, la palabra te transforma desde adentro. Así desde es. adentro, o sea, simplemente, aunque no la entiendas, yo te digo, léela, porque la palabra te empieza a limpiar. Un día la vas te a empieza a entender. sanar, sí, un día la vas a entender. Pero aunque no la entiendas, léela, porque de veras va a llegar un momento en el que va a ser muy como miel para tus Deleitoso. labios. Sí, es muy deleitoso. Recuerdo que una vez platicamos acerca de estos temas, usted y yo, que estábamos Sí. en las banquitas, y usted me contó y me dijo, es algo que nunca he hablado con nadie. Sí. Y eres de las pocas personas que lo sabe. Y wow, cuando me lo contó me fui con eso en la cabeza y dije, wow, o sea, no puedo creerlo, o sea. Y es que a veces nada más vemos a las personas Sí, y y no no te sabemos imaginas lo han que vivido. viven. Sí, así Ajá. es. Pero así Dios es. sí, Dios lo conoce Dios lo conoce todo. todo. Y cuando yo vi que usted compartió, dije, wow, este es Sí. un paso bien grande que ha dado y es valiente al hablarlo, al expresarlo. mira. O sea, y mira dónde estamos, No, sí, gracias a eso. No, Entonces, no sabía que te había impactado no, tanto. de verdad, claro sí, que me sí. impactó porque dije, este es un paso muy grande ya que lo esté confesando, porque me Sí, lo dijo. Y más o sea, un hombre. Sí, es que Sí. también Porque es un tabú. todavía en los hombres todavía es más difícil poder confesar Sí, eso. Es un como tabú dices, también. Hay muchos Sí. tabús, pero digo, nadie está exento, pues. Sí, claro, sobre ahorita todo en las niñas. Y es de Ahorita ya valientes sabemos hablar. que también los niños y las niñas de igual manera son acosados. Oye, Noé, pero yo también cuando vi que abriste tu corazón ahí en el grupo, yo decía, Señor, Él es un instrumento tuyo, necesitas ser sano porque Él va a ser un instrumento. Hay muchos jóvenes, yo estoy segura que hay muchos jóvenes que han pasado por lo mismo, aún personas adultas que jamás lo han contado. Y Sí, tu claro. testimonio va a ayudar para que muchos busquen la ayuda de parte de Dios. Sí. Y te creo cuando dices que la palabra te ha sanado porque lo ha hecho en mi vida y me ha sanado Sí, de muchas sí. cosas, muchas heridas que estaban latentes en mi vida y que hasta el día de hoy el Señor sigue sanando. Sí. A veces nos creemos, no, ya estoy sano. Y de repente la palabra te confronta con Sí, algo y Dices, dices, ah, caray.
Aquí caray. pasó algo como Sí. que ouch. O por ejemplo, la falta de perdón, o sea, también Sí. el decir, no, yo ya lo perdoné, y de repente Dios te confronta a ver a la persona o te confronta con la palabra Sí. y dices, no, como que todavía me falta perdonar más. Como Sí, que lo todavía ves y falta todavía se poquito. te retuercen las tripas. Sí. Entonces Dios nos quiere, para poder ser instrumentos de Él nos quiere completamente sanos. Sí. Y sabes Sí, algo, limpiarnos. todo esto tuvo un propósito en tu vida, porque como te decía ahorita, tú vas a ser ese instrumento para ayudar a otros, porque ese es Así parte de tu propósito. Algo que nos compartían también en las enseñanzas en el Congreso fue que venimos a servir a la humanidad. Así y es, entonces, así es. para poder nosotros ayudar a alguien es porque ya superamos algo y eso nos dio autoridad. Dios nos da autoridad para Así poder es. hablar de ese tema. Porque a lo mejor yo vengo de un lugar donde se practicaba mucho la violencia física. Entonces, cuando a mí una familia se me acerca, alguien me dice que está haciendo un joven, sobre todo que trabajo con los jóvenes, Violentado. se ha violentado, o sea, no, o sea, también el abuso sexual, Sí. o sea, como también lo viví, o sea, es algo que Te duele, me porque lo duele. Cuando viviste. tú lo escribiste, yo lloré, o sea, a mí me dolió bastante y yo Wow. hablé con Rubén y yo le decía, Rubén, esto a mí me duele mucho. Hablé con el pastor y le dije, pastor, que no haya dicho esto, o sea, a mí me duele mucho, o sea, Wow. entonces, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor lo permite y nos da autoridad de vencer eso para poder ayudar a otros. Así es, así Y es. lo creo que eso lo va a hacer Dios en tu vida. Wow, me impacta. Y se necesita que uno hable y se levante para que otros también hablen, alcen la voz. Sí, fíjate que el pastor me dio un versículo que me impactó mucho también porque la verdad me costó mucho trabajo, muchos años. Y me acuerdo que una cosa me dijo el pastor, dice que Dios iba a levantar a uno, dice, y de ese uno ya casi muerto, dice, Dios hizo grandes cosas. Así es. Entonces, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Sí, amén. Pero sí es importante, como dices tú, sanar. Es importante sanar. Y el único que nos puede sanar de tal manera, de una manera que no puede la ciencia ni otras cosas, es Dios. O sea, y es de valientes. O sea, atrévete a creer. Exactamente. Atrévete a creer que Dios puede hacer algo en tu vida. Y si tú perseveras y perseveras y perseveras, aunque a veces no veas un avance, Sí. Dios está ahí. Y Dios pone el tiempo y Dios sabe cuándo es el momento de poder llevarte a otro nivel, pero necesitas estar constante, perseverante. Constante y perseverante, sí, Así cierto. Fíjate, les quiero leer una parte aquí de la palabra, viene en Juan 15, 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Amén. Esto Dios nos quiere decir que Él fue el que nos eligió a nosotros. Amén. O sea, Sí. Él nos, sabemos que desde la preexistencia el Padre ya nos había elegido a nosotros, sabía lo Así que es. íbamos a vivir, pero era necesario. Hoy yo pienso en mi vida hacia atrás, no para regresar, hoy pienso para darme cuenta de dónde el Señor me ha sacado. Sí, así es. y ver todo lo que ha hecho tan maravilloso en mi vida y en mi familia. Yo, entre más conozco la palabra, yo decía, Señor, wow, o sea, a lo mejor desde un principio yo la tenía, pero desde que llegamos aquí nuestra identidad fue robada, también la Sí. palabra fue robada, fue olvidada de nuestra mente y hoy Así la es. estamos recuperando. Y sí o no, cada una de sus palabras son como que aliento de vida para nosotros. Sí. Amén. Ay, es Sí, tan sí, hermoso sí. conocerle. Entonces, Noé, yo creo que tú, Denise, y cada uno de los que pueden ser sanados por parte de Dios, vamos a ser ese instrumento para sanar a otros. Así Necesitábamos vivir eso que pasamos tan doloroso, que a lo mejor en ese momento pensamos que estábamos solos y pudimos haber preguntado dónde estaba Dios o por qué Dios permitió. Sí, ¿Nunca le has así hecho es. esas preguntas a Sí, Dios? sí, sobre Ajá. todo en la muerte de mi papá. Ajá. Yo me acuerdo que le reclamé y le dije, ¿sabes qué? Le digo, si se supone que eres bueno, o sea, ¿por qué te lo llevaste? Sí. Y pues yo no entendía, ¿verdad? Yo era un Sí. niño, entonces estaba muy dolido. Y en ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Pues ya no quiero creer en ti, ya no te quiero hablar. Le dije, ya no te quiero hablar, o sea, porque te llevaste lo que yo más amaba. Sí. Pero como dices tú, o sea, hay un propósito. Años después, ya cuando yo estaba en el Evangelio una ocasión, le oré a Dios, le dije, Señor, le digo, ¿por qué permitiste que mi papá falleciera? Y recuerdo que me dijo aquí, mira, me dijo, ¿sabes qué? Si no hubiera pasado eso, si nunca me hubieran conocido. Nunca me hubieran conocido. Entonces fue algo que cambió mi perspectiva con respecto a Dios y que ahora que, o sea, Dios obra de unas maneras muy, muy misteriosas, muy complejas, a veces no entendemos, pero si tú permites que ese suceso que te pasó,
esa situación difícil que te pasó, si tú permites que Dios la use para bien, entonces será de bendición. Eso que te pasó no quedará en el olvido ni quedará vacío. Sí. No será en vano, sino que tú vas a poder ayudar a otras personas. Sí. Y eso es Amén. lo importante. Exactamente. Y Sí, no muy es que Dios haya querido que nosotros pasáramos por eso, pero desgraciadamente nos acercamos a Dios cuando nos pasa algo. Así es. Son pocas las personas que yo creo que se acercan por voluntad propia o que dicen yo no necesité que me pasara nada, porque sí las hay. O sea, que Sí, digan me claro. acerqué porque quise, pero la mayoría fue a causa de algo, fue a causa, Sí, o yo sea, creo que a casi raíz todos los de que algo. estamos aquí fue a causa Sí. de algo. Y si ¿verdad? eso, como dice el Señor, o sea, si eso no hubiese pasado, no estuviéramos aquí Así es. hoy día. Así es, porque también sabemos que hay mucha gente que necesita. O sea, hay mucha gente Y conforme que necesita vamos eso. conociendo más a Dios, nos vamos pareciendo más a Él. Y sabes Sí, que así es. vamos, o sea, tú nos contabas ahorita que a causa del abuso sexual empezó a haber confusión y desórdenes en tu vida que te llevó a, pues, a vivir una adicción a la pornografía. Sí. Y creo que es algo con lo que muchos jóvenes hasta el día de hoy siguen batallando. Imagínate, si en los tiempos de antes Sí. era todavía un poco más difícil accesar a la Acceder. pornografía. Ujú. Imagínate hoy que con un simple clic en tu celular puedes abrir portales de eso. Entonces yo creo que el enemigo está robando la identidad de nuestros jóvenes a bastante. través de la Todo está al pornografía. alcance de un Ajá, y la pornografía es una abominación delante de los ojos de Dios y distorsiona el diseño de Dios. Entonces, Sí, así es. viene a robar la identidad, como te digo, pero qué importante que tú hables de este tema porque se puede salir de la pornografía. Hay muchas personas, y yo nada más hablamos de hombres, estamos hablando también de mujeres que Sí. están en la pornografía, matrimonios que se están destruyendo a causa de la pornografía, Sí, así es. porque hay un desorden en eso. Entonces yo creo que el Señor puede traer libertad. Mira, sin Dios uno puede ir hasta con el psicólogo y sí, dejas de hacerlo por un tiempo, pero vuelves a caer en porque eso. Sí. no hay una verdadera libertad. Porque no hay una verdadera libertad y no o sea, para poder estar en una verdadera libertad, primero tienes que reconocer que necesitas ser libre, Sí. limpio, y es a través de la palabra. Así Y después permanecer en la libertad. Sí, porque no es lo mismo no es lo mismo un tratamiento psicológico que un tratamiento espiritual, ¿verdad? Claro. O sea, es algo muy diferente. Ajá. Porque a lo mejor en la psicología pues te ayudan como que a esconderlo pero A no, taparlo por un sí, tiempito. pero no, tienes que ser libre. Lo que tú dijiste, muy importante, arrancar desde raíz. Sí, Así exacto. es. Y Dios lo puede hacer solamente Él porque Él nos conoce. Yo sé que muchas personas no hablan de estos temas y mucho menos a veces en las iglesias. No. Todavía en las iglesias también sigue siendo un tabú hablar Sí. de este tipo. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos maestros están con las heridas infectadas porque jamás han hablado que sufrieron un abuso, Así que es. que están predicando la palabra, pero en realidad viven una vida, doble vida, donde llevan una vida activa en la pornografía, por ejemplo? Y la pornografía te hace vivir siempre Como que escondido, avergonzado también, pero también te hace tener una mente trastornada, ¿no? Sí. O sea, como que siempre estás pensando en morbo, por ejemplo. Y Ento- todo lo ves con morbo. todo lo ves Sí, con sí. morbo. Entonces yo creo que esto de la pornografía, muchos jóvenes lo están pasando. Mis hijas me contaban que llegaban a la escuela y los niños con el celular, o sea, viendo eso dentro de los salones. Entonces, No, es que ya eso no, ya ya está a no. un acceso de un clic. O sea, antes, Sí. como tú me contabas antes del programa, dices, para eso, o sea, a veces tenías que ir a un videoclub de Sí, ibas a adultos un o cosas así. videocentro. Y ser mayor de edad. Y ser Sí, mayor de edad, sí, pero porque ahora no. el área estaba restringida, Estaba había una restringida. cortina y decía Y luego te solo veían que andaba adultos. cerquita. ¡Ey, para allá no puede pasar! Sí, ella. Órale. Y ahora no. Entonces, ahora, ¿qué hacen nuestros jóvenes cuando están encerrados tanto tiempo en una habitación? Así ¿Qué es. hacen con sus amigos? Y que a veces el mismo algoritmo de Facebook o eso, pues te manda, no tal imágenes pornográficas, pero pues sí con un contenido que llama la atención, No, y digamos. simplemente las películas de hoy día, todas tienen ya escenas pornográficas o de que hablan sobre la orientación sexual. Sí, porque ideología de quieren género. normalizar todo, ¿verdad? Sí. Pero en realidad conforme al diseño de Dios, pues no Claro. es algo normal, o sea, lo normal es el diseño de Dios. Sí, eso es porque el lo enemigo normal. ha venido a trastocar y a corromper el diseño Así de es. Dios. Pero en nosotros está volver a recuperar la genética de Dios, esa identidad y pues sí, vaya, o sea, ese se me fue la palabra, el diseño de Sí, el Dios para diseño. nuestra vida y Así para es. nuestra familia. Entonces, también es importante hablar sobre estos temas, ¿no? Yo creo que tú vas a ser de mucha bendición para Así los es, lo jóvenes creo que están también. pasando para esto, o sea, jóvenes y adultos, porque te digo, esto es para Sí. todos, aún mujeres que pueden estar pasando por lo mismo. Incluso matrimonios, porque te voy a decir algo, mira, algo que yo le confesé a mi esposa hace tiempo, no hace mucho tiempo, Sí. fue hace poco, porque te digo, Dios con la palabra te va limpiando, te va liberando y te vas dando cuenta de cosas. Entonces, pues yo cuando tenía intimidad con mi esposa,
Después a veces me sentía avergonzado. Claro. Porque relacionaba que lo que estaba haciendo era algo malo. Sí. Por el suceso que había tenido. Entonces, como que no separaba yo esa situación de decir, y a veces me sentí avergonzado. Sí. Y decía, bueno, pues en mi matrimonio siento que es normal, es natural, pero cuando ya después del acto, sí, a veces me sentía yo avergonzado. Entonces, como que también no tienes un matrimonio libre, pues. Sí, pero el Sano Señor por la raíz. viene a quitar también esa vergüenza, ¿verdad? Que, Sí, que el exacto. pecado también causa, o que, por ejemplo, el abuso, en tu caso, el abuso sexual había causado. Entonces, Dios es un experto en quitar todo eso negativo en nuestras vidas. Va quitando esas etiquetas y nos va dando esa identidad de parte de Él. También quiero decirte que hay una parte en la palabra donde dice, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así y hoy es. sabemos que esos son espíritus que Dios pone para nuestra ayuda. Así es. Entonces, si hay algo en lo que todavía nos resulte difícil salir de ahí, tenemos espíritus que nos pueden ayudar, que los envía Dios como ayuda, como el espíritu de poder, de amor y dominio propio, porque Así dice es. que Él no nos dio espíritu de cobardía, Amén, sino sí. de valentía. Y hoy lo que estamos haciendo es que estamos siendo valientes Así es. a Así llevar es. este tema adelante. Y el Señor nos decía en Juan 15:16 que Él quiere que llevemos fruto, y el fruto se empieza a reflejar en nuestra vida. Los frutos también es parecernos cada día a Dios. O sea, si antes estábamos, por Así es. ejemplo, afligidos, sabes que el Señor viene a poner ese fruto de paz en nuestras vidas. Sí. Empieza a poner esa bondad, esa paciencia, ese amor sobre todo en nosotros. Una persona que no ha conocido a Dios no puede tener ese amor. Claro, sabemos que el amor es andar en sus mandamientos, Así y es. por amor andamos en los mandamientos de Él, y entre más le amamos, menos nos cuesta obedecerlo. Sí, así es. Entonces, es muy importante que nosotros hayamos sentido el amor de Dios para podérselo transmitir a aquellas personas que también han sido abusadas sexualmente. Bueno, pues estamos ya a punto de terminar este programa. De verdad, ha sido de mucha bendición y edificación que estés gracias. aquí con nosotros. Se pasó muy rápido. Sí, bueno, por última pregunta, yo quiero que nos digas, ¿qué hiciste cuando reconociste que la pornografía no era parte de tu identidad? Yo me acuerdo que me contaste qué hiciste con todo eso que tenías. Bueno, este amigo me ayudó me dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos por tus revistas. Ajá. Dice, vamos a orar, vas a renunciar, en tu oración tú vas a decir, yo renuncio a esto. Dice, y bueno, pues las vamos a tirar, ¿verdad? O las podemos quemar. Dije, no, sí, está bien. Entonces, yo guardaba esas revistas y mi esposa las escondió. Ajá. Entonces, después ¿cómo se llama? De la reunión esta que tuvimos en la célula, en la primera célula, yo llegué y dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esto. Entonces llegué a la casa y empecé a buscarlas y no las hallaba, y luego le digo a mi esposa, oye, ¿dónde están mis revistas? Y ella me dijo, ya vas a empezar otra vez, que no sé qué. Le digo, no, le digo, ¿sabes qué? Es que ya no quiero nada con eso. Le digo, dámelas porque las voy a ir a tirar. Y ella, me acuerdo que hasta la cara así que, ¿qué? ¿Cómo? Bien sorprendida. Sí, ¿dónde? ¿Cuándo? O sea, ¿Qué jamás en pasó? la vida. Sí. Entonces ella no creía. No creía. Le digo, ¿sabes qué? Es que no, o sea, ya me di cuenta que esto no está bien. Estoy haciendo las cosas mal y quiero hacer las cosas bien. O sea, no se trata de juzgar a nadie, no, se trata de poder ser mejores cada día. Entonces, pues ya me dijo, mira, están allá, sácalas. Ya las saqué, fue el hermano conmigo, fuimos a un lugar, oramos, renunciamos. Bueno, yo renuncié, él me guió, y este hermano fue de mucha bendición, de mucha bendición para mi vida, él y su familia. Y ya, pues a partir de ahí, con el tiempo, bueno, pues pasaron cosas, volví a recaer, pero ya ahora ya, o sea, bueno, ya ahora ya soy libre, ¿verdad? ¿Qué te Pero hizo ser libre? La palabra, definitivamente. Fíjate lo que es dice el aquí la amor de palabra Dios. en Colosenses 1:10, dice, para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces Sí. el conocimiento de Dios es lo que nos va a llevar a dar un buen fruto, Sí. y nos va a ayudar a crecer y ser libres, porque acuérdate que también la palabra nos enseña, decía Jesús, y vosotros ya sois libres por la palabra, Sí. limpios por la palabra. Así es. Sí, la palabra te limpia, te liberta, te cambia, te transforma. O sea, por eso dice que es viva y eficaz y que penetra hasta los tuétanos. Y en los tuétanos es donde está el ADN. Sí. Entonces la palabra empieza a cambiar tu ADN desde dentro.
por una genética que viene del reino. Amén, Sí, gloria a Dios. amén. Y es que después de llevar una limpieza, algo que es un dato bien importante y fundamental es cuidar la limpieza. Sí, Porque si así no es. va a ser peor. La Biblia dice que el espíritu inmundo sale y luego regresa a ver cómo está y luego otros 7 peores. Entonces, Sí. si ya fuimos libres, tenemos que cuidar esa limpieza porque si no, la recaída va a ser mucho peor. Así es. Sí, dice la palabra que regresa el demonio y dice, y al ver la casa vacía, Sí. va para Sucia. otros, va por sus Va por cuates. otros lados. Y empezamos Sí. en una operación cíclica, entonces por Así eso es. dice que Y cada vez peor. por eso el Y es- estado y pasa a es- ser peor. Así es como me decías tú cuando platicábamos, necesitas estar constantemente en la palabra, constantemente. Sí. Porque ya no das lugar a ocio, no das Sí. lugar a pensamientos. Nuestra mente siempre, por eso, algo muy importante que hemos aprendido en el discipulado, que yo creo que a nadie se nos va a olvidar, Mateo 6:33. Mateo 6:33. Primeramente, o sea, más buscar primeramente el reino de Dios. Así y es. primeramente sabemos que es en la mente, o sea, no dejar ocio para que la mente esté Así desocupada y se ocupe con cosas equivocadas, Así ¿verdad? es. Entonces, bueno, pues chicos, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa el día de hoy. Gracias a todos Muchas los que gracias. nos pudieron Fue escuchar. mucha bendición. Y antes de terminar con este programa, yo quiero decirles que si alguien de los que nos está viendo o nos va a ver, porque este programa se queda pregrabado aquí, también lo pueden encontrar por medio de la plataforma de YouTube. Así es. Si alguien en algún momento se siente identificado con algo del testimonio de Noé, o de lo que hemos estado platicando aquí, sabes que queremos conocerte, mándanos un mensajito, estamos aquí para ayudarte, porque sé que son temas que por muchos años las personas pueden estar cargando y ni siquiera hablarlos por vergüenza, por temor, por inseguridad, Así por muchas razones. Entonces, sabes que una persona que ya pasó por lo mismo y que hoy es sana puede ayudarte a Puede través, entender. porque él es un instrumento de parte de Dios. Entonces, queremos conocerte. Aquí en Nueva Generación hay un lugar Así para es. ti, para toda tu familia. De verdad somos una familia preciosa, que nos amamos, que nos abrazamos en los momentos de gozo, pero también en los momentos difíciles. Y todo esto ha sido porque sabes que la misma palabra que nos enseñan nuestros pastores nos ha llevado a ser una iglesia unida. Y en amor. Así es. Entonces, hay un lugar aquí en Nueva Generación para ti, para tu familia. Estamos ubicados en Saltillo, Coahuila. Lo digo de dónde porque hay personas que nos ven de otros lugares. Entonces estamos Así es. ubicados en Saltillo, Coahuila, atrás del Hospital Materno Infantil. Nuestros servicios son, ¿qué día, Denise? Los domingos 11:30 y los miércoles a las 7:50. Ok, ajá. Así es. Y pues muy seguramente en el otro programa también tendremos un tema muy importante para que te sigas conectando con nosotros. Te agradecemos, Noé, el Muchas haber gracias, estado aquí. gracias. Y estamos expectantes de lo que el Señor va a seguir haciendo a través de este testimonio y a través de tu vida. Creo que el Amén. Señor te va a llevar a una libertad total, a una sanidad total, y te vamos a ver cumpliendo el propósito de Amén, Dios. amén. Y con esa autoridad que hoy el Señor te ha entregado por poderlo hablar, por poder sanar y ayudar a otros a sanar. Amén, así es. Gracias, Estoy segura que a gracias. partir de aquí se marca una diferencia, un antes y un Sí, después. sí, yo también lo creo. De hecho, bueno, faltaron más cosas, ¿verdad? Sí. Falta ahí una El situación tiempo de no nos abandono y da. todo, pero el tiempo no nos da. Si algún día nos invitan otra vez, aquí estaremos. Sí, Y amén. espero de veras que sea de bendición para todos ustedes. Y como dice Judith y Denise, aquí estamos, de veras. Somos una familia que nos hemos ayudado mucho. Ajá. Mucho, mucho. Y pues bueno, No queremos... nos juzgamos. Sí, amén. Nos levantamos los unos a los otros. Y bueno, Amén. quiero agradecerle a todas las personas que se estuvieron conectadas. Por aquí podemos ver algunas, como por ejemplo Gabriela Obregón. Gracias Gaby, porque Gracias, siempre Gaby. nos ves. ¿Quién más? María Guadalupe Beltrán, un saludo. Jessica Chica. Meili, un saludito. El apóstol Carlos, bendiciones. Saludos. Diana Rodríguez, Dios te bendiga, gracias por vernos. Gina Díaz, Nelly Díaz. Mira, por ejemplo, Gina Díaz puso: hola, hola, bendiciones, aquí estamos listos, gracias por vernos. Nelly, la esposita de Noé, dice: Dios pone procesos para hacernos más fuertes y así poder ayudar a otros. Amén. Te amo. Y Nava Jones dice: Dios te bendiga, Noé, te estimamos mucho, valiente y esforzado. Amén. Gracias. Gracias. Pastor Isaí dice: venimos a servir a la humanidad y a quienes han pasado por las mismas situaciones. Amén, así es. Solo Dios nos hace recuperar esa identidad y seguir con el propósito. Saludos al pastor Ricky, que hoy nos estuvo viendo. Dice: saludos para Saluditos. todos. Igualmente para Giovanni. Saludos hasta Matamoros. Saludos. A Unice también, que siempre nos ve. Gracias, Eunice, por estar al pendiente del programa. Naomi Obregón. Saluditos, Ceci. Gina Díaz te puso: muy valiente, Noé, te quiero mucho. Mi cuñada. Juani López.
Claudia Eridani, saludos y bendiciones para todos. Saludos a todos. Itiel Enrique dice, ájales mi Noé, eres grande de corazón, carnal, te quiero mucho. Ay, Noé. Gracias, mi queriditi. Ya ves. Patricia. Saludos, dice Itiel, saludos Itiel también para ti, para tu familia. Patricia Ramírez, hermanito Noé, lo amamos. Esli, un saludo. Esli, un saludo. Gracias. Patricia Ramírez dice, qué bendición este programa, chicas. Les amamos. Bendiciones. La palabra limpia, dice el pastor. Amén. Ya lo sabemos, pastor, siempre nos enseña. Gracias también por nuestros maestros. Sí, gracias. Bueno, ahora tuvimos muchos comentarios. Ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo para la gloria de Dios. Ajá, Melissa, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Ya no lo voy a decir porque. Saludos a todos. Ahí lo checan. Ahí lo checan en Hebreos 4:12. María Guadalupe Lupita, bendiciones y ya. Pues Gina, yo creo que son todos los que nos aparecen. Gracias por estar en este podcast live. Les amamos y sigan compartiendo. Sí, nos vemos esperamos. pronto. Bye. Bye. Gracias.